Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar la reunión poniéndonos en pie, por favor, y orando al Señor para que nos ayude y nos dirija en todo lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu cuidado hasta hoy. Gracias, Señor, por esta semana que nos has dado hasta hoy, Señor, desde el domingo pasado. Gracias por cuidarnos, por bendecirnos, por estar con nosotros. Señor, gracias por este día, una vez más. Y, Señor, te pedimos que tú nos guíes en todo lo que vamos a hacer. Queremos glorificar tu nombre, queremos honrarte, Señor, y por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo, que tú supla lo que nos falta, Señor, y Padre, que podamos adorarte y podamos hacer todas las cosas, que todo lo que hagamos sea de tu agrado. Señor, que tú sigas cuidando a los enfermos, especialmente a Vito, que no puedan estar hoy. Señor, que tú estés también con Juan, con el mensaje, con la predicación y con que todas las cosas, Señor, tú lo estés en todo, Señor, y nos guíes en todo y nos vuelvas a iluminar, edificar y a bendecir. En el nombre de Jesús. Amén. En Primera de Crónicas, 29, Primera de Crónicas 29, 10 al 13, nos encontramos una oración del rey David, que estaba en todo su esplendor, reconociendo que la majestad y todo el poder le corresponde a Dios. Vamos a leerlo. Oraba el rey David diciendo: bendito sea Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. David lo tenía todo en ese momento, pero su seguridad la tenía puesta en Dios. Como dice también en el Salmo 27, 1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte, ¿no? La fortaleza de mi vida. Así que la sabiduría bíblica nos advierte, aquí en esto donde hemos visto en muchos sitios a lo largo de la Biblia, sobre la necesidad de buscar nuestra seguridad por nosotros mismos en otras cosas, aparte de Dios, fuera de Dios. Buscando alcanzar un poder o un control sobre cosas que no nos corresponden o que no podemos alcanzar sencillamente, enorgulleciéndonos, ¿no? En una palabra, o incluso atribuyéndonos méritos que no son nuestros, ya que todos lo recibimos por la gracia de Dios. Es como si nos atribuyéramos mérito por cumplir más años que otras personas, o qué mérito tiene haber nacido en una familia adinerada o de clase media, o haber nacido en una parte del mundo como la que nos encontramos, civilizada y llena de oportunidades y de ventajas con relación con otras partes del mundo pobres, que sabemos que hay, ¿no? En todo nuestro planeta. Así que la realidad es que no somos tan responsables de nuestro destino, de lo que pensamos, y que no tenemos tanto control de todas las cosas a nuestro alrededor, de nuestra vida, como el que pensamos que tenemos. La sabiduría bíblica consiste más bien en darle la gloria a Dios por todas las cosas. Consiste en entender
podemos ser muy influyentes, podemos tener muchas cosas, pero si estamos fuera de Él, nos falta lo más importante. Y también, por otro lado, la sabiduría bíblica consiste en entender que aunque pensemos que no somos nadie, que realmente no tengamos muchas cosas, pues descansando en su poder, con Él a nuestro lado, lo tenemos todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Así que esto es lo que creemos, y en esta sabiduría bíblica es la que creemos, ¿no? Que consiste en adorar y alabar a Dios, y solo a Él, sobre todas las cosas. Pues vamos a cantar, vamos a adorar al Señor, pues cantando este coro en principio, alma bendice al Señor. Cantamos 2 cánticos y continuamos. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes viva en ti la memoria. No esperar, alta y salteria entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que hoy en salud te sostiene firmemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bienvenido, seas por siempre bendito. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, el más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida,
Podemos sentarnos un momento. Vamos a tener el tiempo de oración, pero antes vamos a leer el pasaje bíblico donde está basado hoy el mensaje. Esta mañana predicará nuestro hermano Juan y el tema de su mensaje es enfrentando la inseguridad. Y nos ha pedido que leamos en Daniel capítulo 2, podéis si queréis buscar en vuestra Biblia, capítulo 2 del 1 al 19, la primera parte, y después el versículo 47. Vamos a leer. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no le dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino, para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: que viva el rey para siempre, estamos a tu servicio. Cuéntanos el sueño y nosotros te diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me decís lo que soñé, ni me dais su interpretación, ordenaré que os corten en pedazos y que vuestras casas sean reducidas a cenizas. Pero si me decís lo que soñé y me explicáis su significado, yo daré regalos, recompensa y grandes honores. Así que comenzad por decirme lo que soñé y luego explicadme su significado. Los astrólogos insistieron: si el rey les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros les diremos lo que significa. Pero el rey les contestó: mi decisión ya está tomada. Eso bien lo sabéis. Y por eso queréis ganar tiempo. Si no me decís lo que soñé, ya sabéis lo que os espera. Os habéis puesto de acuerdo para venir ante mí con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Decidme lo que yo soñé, y así sabréis que sois capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos le respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que el rey nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que el rey nos pide raya lo imposible y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció el rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. La muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc lo explicó cuál era el problema, Daniel fue al ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con restos de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al rey, al misterio, perdón. Así que recibió esa respuesta al sueño, se la reveló al rey, y el rey, pues, en el versículo 47, perdón, pues le dijo: tu Dios es el Dios, le dijo a Daniel, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Muy bien, pues este es el pasaje bíblico donde Juan va a basar su mensaje. Pero antes vamos a orar, vamos a tener el tiempo de oración y vamos a estar aquí
los motivos por el que vamos a orar esta mañana, además de orar por el mensaje, por Juan, por si tenía algún motivo concreto por el que orar, pues también pues, sentirnos con la libertad. Pero sobre todo vamos a orar, vamos a alabar a Dios por su poder sobre todas las cosas, por su soberanía. Vamos a darle las gracias porque somos fortalecidos y nos sentimos seguros al descansar en Él. Y vamos a seguir pidiéndole que nos siga dando humildad como personas y fe en Él, confianza y poner nuestra confianza, seguridad en Él. Pues vamos a orar. Si queréis sentados y nos quedamos de pie. Vamos a orar. Señor Padre, de esta mañana quiero alabarte, adorarte, darte las gracias, Señor, por la riqueza que tenemos en ti como Padre, Señor. Gracias, Padre, por la vida que hallamos en ti, por la paz, por tu Espíritu Santo, por todo lo que recibimos de ti, Padre. Gracias porque en ti somos atletas y en ti tenemos por Padre. Perdónanos, Señor, porque a veces queremos buscar nuestra seguridad en otras cosas, Señor, que son buenas, pero que no nos dan la seguridad. Perdónanos porque somos débiles y pensamos que con esto, con lo otro, ahí está nuestra paz y nuestra seguridad, pero nos damos cuenta que solo en ti, Señor, podemos encontrar el estar completo y el estar en paz. Ayúdanos, Señor, en nuestro día a día, a ver esto. Y a ver que no hay necesito de que vamos a ir más. Gracias, Señor, porque tú estás para darnos cada día. Te doy las gracias.
gracias, Señor, porque tú eres el abajo, tú eres el Dios Santísimo, el Todopoderoso, el Necesario, todas las cosas. Damos las gracias por habernos amado, por habernos hecho tus hijos, Señor, y podemos ahora descansar en ti, podemos descansar en ti, porque nuestro propósito de la vida es conocer y pasar toda nuestra vida en ti. Paz, damos certezas, seguridad, conocimiento y Padre, te seguimos pidiendo, orando, momento de nuestra fe, recibir la luz, el de tu gloria, Señor, y nada, Cristo, Señor, siga dándonos gracias, siga dándonos. Solo en Dios haya descanso mi alma, que Él viene mi esperanza. Solo en Dios haya descanso mi alma, Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Solo en Dios haya descanso mi alma. Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y victoria. Él es la roca que me fortalece. Dios es mi salvación y victoria. Él es la roca que me fortalece. Refugio está en Dios, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Él es mi protector y no habré de caer.
Pues hemos leído los versículos del 1 al 19 del capítulo 2, hemos terminado con el 47, y durante la predicación mencionaré algo acerca de los versículos que se nos han quedado por medio. Segunda predicación de Daniel. Con la primera tratábamos la semana pasada de ver la necesidad de filtrar con el Evangelio las situaciones cotidianas de la vida, por mucho que hayan cambiado esas situaciones cotidianas hasta el punto de hacer que nuestra realidad sea una nueva normalidad. Teníamos el desafío de tratar de conocer parte del plan concreto de Dios para nuestra vida, pero si somos un poco críticos, que no criticones, si somos un poco críticos, podríamos decir que mira qué bien tomar decisiones cuando de lo que se trata es de si como carne o de si bebo o no bebo vino. O sea, decisiones como esas, me das las que quieras. La cosa no es tan simple. Para Daniel la decisión no era tan sencilla, no era tan simple, es simplista, pero asumo el razonamiento y por eso esta semana vamos a tratar de acotar un poco el círculo y vamos a ver, por un lado, cómo Daniel toma decisiones, porque la semana pasada no hablamos de cómo tomar esas decisiones, de cómo enfrentar esa nueva realidad. Y además de profundizar en el cómo, lo vamos a hacer con una situación de completa inseguridad. Este cómo podemos igualmente transponerlo a decisiones que no conlleven tanta inseguridad, pero por complicar un poquito más el asunto, pues vamos a elegir una situación de inseguridad. Vamos a comparar cómo Daniel toma decisiones, cómo enfrenta la inseguridad, con cómo lo hace Nabucodonosor, sus compañeros sabios, sus compañeros astrólogos. Así que, enfrentando la inseguridad, el título de hoy. Y en este orden. Primero vamos a ver cómo enfrenta la inseguridad Nabucodonosor, luego los sabios o los astrólogos y, por último, Daniel. Por recordar un poco, como lo que leía Paco en el tiempo de oración, justo antes del tiempo de oración, leíamos que el rey, Nabucodonosor, tuvo unos sueños inquietantes, unos sueños que no podía recordar, que sus sabios no podían adivinar o decir lo que había soñado, por lo tanto, de interpretar algo que no sabían ni hablar. Hemos leído que esto enfada muchísimo al rey, lo enfada hasta el punto que condena a muerte a todo sabio viviente de Babilonia, y hemos leído cómo Daniel interviene con tacto y con sutileza para solucionar el asunto, con ese precioso final del versículo 47, en que todo el honor y toda la gloria recaen en Dios. A Daniel le toca vivir en un tiempo, en un momento en el que el rey que gobernaba era un megalómano con ansias de poder, totalmente autoritario, y que además era un megalómano que imponía su voluntad con puño de hierro a base de decretazo. Y aún así, este poderoso y autoritario rey se nos presenta con una tremenda inseguridad. Es curioso cómo algunas personas, cuanto más poder tienen, más inseguras se sienten, y es tremendo cómo pueden llegar a pensar que todo el que está a su alrededor quiere traicionarlo, y no solamente quiere traicionarlo, sino que también tiene el poder para hacerlo, por muy poderosos que sean. Todo el mundo tiene el poder para traicionarlo, para derrocarlo y para todo, y eso les hace tomar decisiones con desenlaces devastadores para ellos mismos y también para algunas de las personas que los rodean. Es inseguridad. Sin ser los reyes de Babilonia, ¿quién, en mayor o menor medida, quién no se ha sentido inseguro alguna vez? Y aunque la inseguridad puede llegar a convertirse en un problema cuando se cronifica, fijaos que el problema no es tanto sentirse inseguro, estás atravesando una situación de inseguridad, sino que el problema es cómo se aborda la inseguridad. El problema no es tanto estar abordando una situación de inseguridad, sino el cómo se aborda. Primera manera de abordar la inseguridad, la de Nabucodonosor, es una manera en la que se pueden tomar decisiones o se pueden adoptar actitudes fuera de lugar, con las que tratamos de recuperar esa seguridad que hemos perdido. Queridos sabios, 2 puntos. Como no me devolváis la seguridad perdida, diciéndome lo que he soñado,
me la voy a devolver yo solito haciendo algo que sí que puedo hacer y que es algo que solo yo puedo hacer, que es matándoos y quemándoos las casas. Agresividad como respuesta a la inseguridad. El perro que muerde por miedo. Agresividad como respuesta a la inseguridad enfocada arbitrariamente en quien le da la gana, al rey. Cuanto más inseguro se siente, más tajante y más arbitrario. Cuanto más inseguro se siente, más trata de imponer su autoridad para intentar sentirse o al menos parecer seguro. Mi decisión está tomada, dice, y todo lo que no sea mi decisión no me sirve. Si no me dais seguridad, haciendo lo que yo quiero que hagáis, haciendo lo que os estoy pidiendo, ya me encargo yo de aparentarla o de aparentármela a mí mismo, a ver si así me siento un poco más seguro, y lo voy a hacer cortándoos en pedacitos. Arbitrariedad. Vamos a tener que quitar mucha intensidad, pero quitad la intensidad que queráis o que necesitéis y transponer esto a la situación cotidiana que veáis oportuno, que seguro que encontráis alguna, seguro. Quizá personas con cierta autoridad sobre vosotros, quizá personas que no tienen ninguna autoridad sobre vosotros, pero que igualmente están a vuestro alrededor, y son personas que de alguna manera cargan su inseguridad con más o menos agresividad sobre vosotros, con malas maneras, con malas actitudes, y cargan su inseguridad sobre nosotros. En ocasiones quizá nosotros somos esas personas que cargamos nuestras inseguridades sobre los demás. Una manera de enfrentar la inseguridad, cargando el ataque. Segundo matiz de cómo Nabucodonosor enfrenta la inseguridad. Si nos paramos a meditar un poco en el asunto, podemos llegar a reconocer que este rey antiguo, pues sí, se siente inseguro, podemos llegar a reconocer que tenemos en común lo de la inseguridad, podemos llegar a reconocer con la boca pequeña y solamente en momentos muy puntuales eso de la agresividad, lo de la arbitrariedad y lo de tratar de imponernos en lo que sea para tratar de aparentarnos a nosotros mismos, incluso ser un poquito más seguros de lo que somos. Vale, eso sí, pero poco, pero lo que lo mueve la inseguridad, eso ni hablar. Eso de las supersticiones y de los sueños, eso no, eso es de antiguos, eso ya no está de moda. Eso no está de moda, pero sigue habiendo montones de canales de adivinos en la TDT, montones. Y si están es porque de alguna manera son rentables. ¿Cuántas páginas de compatibilidad entre signos y signos o de signos con trabajos de horóscopos hay en Internet? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas buscan pareja, trabajo o incluso cuántas personas tratan de conocerse a ellas mismas y también a los demás mirando lo que dicen que le dicen los planetas en función de la parte de otro planeta que es donde han nacido o incluso en función del año, del mes? ¿Cuántas personas, en lugar de dedicar tiempo a tratar de hacer esto, cuántas personas en lugar de mirarse a uno mismo para tratar de conocerse, a la luz del Señor sería lo ideal, o cuántas personas en lugar de prestar atención a las otras personas, mirando hacia afuera para tratar de conocerlas, tratan de conocerse a uno mismo, al otro, sin incluso acordarse de su nombre en función de o la realidad que los rodea, o incluso el futuro, en función de lo que dice lo sobrenatural de un horóscopo. Cómo de antiguo y cómo de supersticioso me parece ahora este Nabucodonosor. Nabucodonosor enfrenta la inseguridad de una forma muy humana, y es apuntando a lo sobrenatural. Una forma que incluso puede ser saludable, que es apuntando a lo sobrenatural. Y creo que es como poco curioso que con todo este cacao de cosmicidad, karmicidad y carnicidad panteísta, es curioso cómo en todo este cacao de lo sobrenatural, políticamente correcto y socialmente aceptable, por ser políticamente correcto, es curioso como la idea de un Dios también sobrenatural en nuestros grupos cercanos es ridícula.
¿Por qué unas cosas sí y unas no? ¿Por qué a unas cosas se les da una oportunidad y a otras no? Supongo que, como decía Josué hace un par de semanas, el domingo de resurrección, tiene que ver con un posicionamiento previo y no con una decisión razonada. Aun a día de hoy, sí que es razonable creer en los poderes sobrenaturales de los astrólogos, como Nabucodonosor, con los horóscopos y de los adivinos, con sus cartas como una fuerte visibilidad para saber qué es lo que nos va a deparar el futuro. Y las personas siguen enfrentando seriamente su inseguridad acudiendo a lo sobrenatural, y aun a día de hoy seriamente la opción de Dios sobrenatural no solo se rechaza sin más, sino que, como digo, es de tontos, ridículo. Como digo, es curioso, o ser políticamente correcto, pero de razonable nada. Es verdad que han pasado unas cuantas de decenas de siglos, pero Nabucodonosor sigue siendo un ejemplo actual de cómo las personas enfrentamos la inseguridad, ya sea tratando de tirar por un lado de poder y de autoridad humana, en ocasiones cargado esto de arbitrariedad y agresividad, o, porque puede ser por separado o simultáneamente, también tirando de lo sobrenatural, pero a nuestra manera, porque de Dios ni hablamos. Sigue siendo un ejemplo muy, muy actual. Tirando de lo que yo puedo hacer y tirando de cualquier otra cosa, pero que no sea Dios. En algún porcentaje y en alguna situación posiblemente podamos identificarnos con este Nabucodonosor. Lo guardamos en el bolsillo y lo seguimos pensando. Segunda manera de afrontar la inseguridad: los astrólogos, los sabios, los compañeros de Daniel, los que saben de lo que va el asunto de verdad, los listos. ¿Imagináis que alguien a día de hoy le preguntase al astrólogo de la tele que está ahí con su mapita y tal, que lo llame por teléfono y que le diga: oye, dime lo que estoy pensando, o dime lo que he soñado esta noche y me lo interpretas? La cara que se le queda del hombre. Hombre, eso no. ¿Os imagináis que el que llama o el que toca a la puerta de esta persona no solamente tiene el deseo, sino que tiene el poder de ejecutarlo si la respuesta que le da no lo satisface al 200%? ¿Imagináis la inseguridad que se le generaría a este astrólogo, que tiene que tener la credibilidad suficiente para que la respuesta que dé al que no se acuerda que lo que dice que ha soñado realmente le convenza para que no le corte el cuello? Mucha credibilidad, mucha incertidumbre, muchas variables. Fijaos en cómo enfrentan esta situación, que es en la que se encuentran los compañeros de Daniel. Que viva el rey para siempre, que viva su majestuosísima majestuosidad para todos los siglos de los siglos. Alabado sea el rey. Estamos a su servicio varias veces. Cuéntanos el sueño y ya, pues cuando nos cuentas el sueño, pues ya nosotros vamos interpretando. O lo miramos en internet, o lo miramos en Google, lo miramos donde sea, ya, pero ya tenemos algo. Que viva su majestuosidad para siempre de los siempre. Cuéntanos eso que no quieres, que no dices, que no, danos algo y ya vamos viendo. Claro, el rey, que está inseguro, pero que el tonto no tiene un pelo, se cabrea: dejaos de milongas, dejaos de lisonjerías, y se os ve desde lejos y les insiste: os va a decir lo que estoy preguntando, pues ya sabéis lo que hay. Los listos han tratado de manipular la situación y han tratado de manipular al rey con artimañas y con mentiras, tratando de salvarse de una situación de la que saben que no tienen salida. Por eso manipulan y por eso adulan a quien reconocen con la capacidad de salvarlos y de devolverle esa inseguridad. Manipuladores, aduladores. Me recuerdan a esos personajes canijos de Disney que están ronroneando al lado del grande malote, al lado del Rey León, los bichillos esos pequeños que están alrededor del dios del fueguecito en la cabeza de Hércules. Ese tipo de actitud de personaje canijo. Si tú nos cuentas lo que tal, ya nosotros
te digamos lo que creemos que quieres que te digamos para así poder salir del asunto. Pero claro, el bicho malote del pelo de fuego le dice, ni hablar, no tenéis nada que hacer al respecto. Y con que insisten, insisten, al final reconocen que no pueden salir del atolladero en el que estaban metidos, y reconocen por un lado pues que el que a ellos creen que tiene la capacidad de devolver la seguridad no lo tiene en sus manos, y lo que reconocen es que solo los dioses podrían salvarlos. Lo que pasa es que ellos no viven entre nosotros. Versículo 11. Una pena para estos astrólogos no conocer al Dios viviente, que siglos después caminaría entre nosotros en la persona de su Hijo Jesús. Una pena que iba a ser mortal de necesidad, a no ser que alguien que sí que conocía a ese Dios viviente interviniera, y en este caso para dar vida, y vida en abundancia. Acto seguido de que todo esto acontezca y de que ellos reconozcan que no son capaces de hacer nada, porque la maniobra de adulación y tal no funciona, Nabucodonosor activa su amenaza, y en los versículos 12 y 13 hemos leído que ella ordena ejecutar a todos los sabios, entre los que estaban incluidos Daniel y el resto. Por un lado Nabucodonosor, y esto de la adulación y la manipulación al de por arriba para ver si me puede devolver la superioridad, maneras de enfrentar la seguridad. Quizá nos podamos reconocer en alguna de ellas en algún momento de nuestra vida, o quizá no, cuestión de dedicar algo de tiempo. Tercera manera, la de Daniel, en contraste a la agresividad, a la arbitrariedad, a pesar de la autoridad del rey, en contraste a la manipulación y a la adulación. Con Daniel lo que aparece es el equilibrio entre la acción, entre la iniciativa y la espera activa que se desarrollan en conjunto bajo la autoridad y bajo el poder divino. No tiene nada que ver. Daniel no llega con milongas, Daniel no llega con mentiras, no llega con adulaciones. Daniel llega y honestamente pide tiempo, acción. La situación era lo suficientemente importante y urgente como para actuar con inmediatez, y en la inmediatez dos cualidades en peligro de extinción: honestidad y claridad, en contraposición a la manipulación y a la adulación. ¿Cómo se echa de menos la honestidad y la claridad? Que el Señor no esté permitiendo que la estemos echando de menos en nosotros mismos. Realmente no sabemos qué es lo que están haciendo el resto de sabios mientras que esto está ocurriendo. No sabemos si están pensando en huir, no sabemos si están viendo, no sabemos si están llorando por los rincones, pero sí sabemos qué es lo que hace Daniel. Daniel actúa, y Daniel se moja no solo por él mismo, sino también por el resto, en una situación tan apremiante, por ser prudente, tan apremiante que le hace moverse en lo cotidiano, moverse en el día a día. Y después de conseguir tiempo en lo cotidiano, en donde él se mueve en lo diario, fijaos que lo siguiente que hace Daniel es ir en una situación realmente apremiante, ir a buscar a sus amigos, y lo que parece es que organiza una reunión de oración. Versículo 18. Al mismo tiempo les pide que imploren la misericordia del Dios del cielo en cuanto a este asunto misterioso del sueño. Me encanta. Instruido en la palabra del Señor, Daniel sabe que puede poner cualquier inseguridad, por grande que sea, en manos de Dios. Salmo 61, versículo 1, versículo 2 y un trocito del versículo 3. Oh Dios, escucha mi clamor y atiende mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio. Me encanta. Conocedores de la palabra del Señor y filtrando su realidad, filtrando ese momento, filtrando ese cuando, tanto Daniel como sus amigos, instruidos
y en absoluto ajenos a su realidad, se reúnen para orar y para pedir al único capaz de solucionar la situación, que por favor, que su misericordia haga que tome cartas en el asunto, porque saben, reconocen que en sus manos instruidas, sabias, aptas, cualificadas, formadas e informadas manos, saben que en esas manos tan maravillosas no hay nada que puedan hacer. Nada. Qué duro. ¿Os habéis planteado esto? Qué duro. ¿Lo habéis vivido esto? Qué duro. En una situación que escapa de nuestras manos y en la que nos encontramos humanamente inseguros. Humanamente inseguros. Qué duro encontrar el equilibrio entre esta acción, Rey, necesito tiempo, y la espera activa hasta que el Señor responde manteniéndonos en oración, porque no hay nada más que podamos hacer. Señor, no puedo hacer nada más. He hecho lo que podía hacer, pero ya no puedo hacer nada más. Qué duro encontrar ese equilibrio. Durante la noche Daniel recibe una visión en respuesta al misterio del sueño, versículo 19, y entonces alaba al Señor. Más acción. Acción de gracias, en oración, pero más acción. Primero, acción, Rey, necesito tiempo. Segundo, espera activa, orando fervientemente al único capaz de solucionar el asunto, pero espera, al fin y al cabo esperando la respuesta a esa oración. De nuevo oración, versículos del 20 al 23, orando y dando gracias al Señor. Acción en acción de gracias. Después de esta acción de gracias, después lo que toca es de nuevo actuar en lo cotidiano. Oración y acción. Oración y espera. Oración y acción. Ahí hay que encontrar el equilibrio. Los versículos del 24 al 30 ya leemos cómo Daniel va a ver a Arioc, que era el que tenía que ejecutar la sentencia, y lo que hace es que le pide que vaya, que lo deje ir delante del rey porque ya le va a interpretar el sueño. Y cuando Daniel está delante del rey, la conversación no tiene desperdicio. Fijaos cómo pregunta Nabucodonosor y fijaos cómo responde Daniel. Nabucodonosor le pregunta, versículo 26, ¿puedes tú decirme lo que vi en mi sueño, y puedes tú darme su interpretación? Respuesta de Daniel: no hay ni sabio, ni hechicero, ni mago, ni adivino, ni nadie de nadie que pueda, oh rey, darte la explicación de lo que estás diciendo ni lo que te preocupa, pero sí que hay un Dios en el cielo que sí que puede, ni yo, ni nadie. Pero sí que hay alguien que está por encima de cualquiera de nosotros y que sí que puede. Luego le cuenta el sueño, luego se lo interpreta, luego le devuelve la calma y la seguridad al rey, y con la calma y la seguridad del rey viene de nuevo la seguridad para el resto, para él y para sus compañeros. Es fascinante cómo desde la inseguridad compartida, por diferentes motivos, pero que era algo que tenían en común el rey, los sabios y Daniel y sus amigos, es fascinante cómo con la inseguridad como punto en común y también con la verdad compartida por todos de que lo que está pidiendo el rey solo puede satisfacerlo Dios. Es fascinante cómo Daniel parte de esos puntos en común para conectar su realidad espiritual y la veracidad de su fe con la cultura y con la gente que lo rodea. Resultado, Nabucodonosor en el 47, tu Dios es el Dios de dioses y es el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, igual que revelaría que el misterio de la salvación y de la vida eterna estaba en Cristo siglos después. Tu Dios es el que revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Genial el final. Diferentes formas de enfrentar la inseguridad, diferentes formas de enfrentar cualquier tipo de decisión a lo largo de nuestra vida, pero como una de inseguridad, porque quizás esas sean las más complicadas, acostumbrados a decidir por inercia lo que hago y lo que dejo de hacer, una forma diferente. Independientemente de si caemos a un lado, si caemos a otro, Nabucodonosor, a los sabios, que no caigamos tampoco en la inercia. A lo largo de nuestra vida
vamos a estar ocupando diferentes posiciones con más o menos responsabilidad, y en función de esa responsabilidad pues seguramente también tendremos que asumir más o menos responsabilidad, ya sea como padres, como maridos, como profesionales, como lo que sea, y sin duda, sin ninguna duda, que en cualquiera de esas situaciones y en cualquiera de esas posiciones vamos a tener que enfrentar situaciones más cómodas y situaciones que quizás nos generen inseguridad. Todas serán posiblemente muy diferentes unas de otras. Algunas serán situaciones en las que, filtrando con el Evangelio y orando, podremos actuar en lo cotidiano más. Orando y filtrando con el Evangelio podremos actuar más. Otras, orando y filtrando con el Evangelio, pues serán situaciones en las que tendremos que tirar más de la esfera activa. Y la oración es que, como Daniel, pues el Señor nos provea de la sabiduría necesaria para encontrar el equilibrio en todo esto de la acción, la oración, la espera activa, y que igualmente nos dé el discernimiento necesario para ver cuando nos estamos cayendo al lado de Nabucodonosor o al lado de los sabios, que nos permita ver cuando estamos enfrentando cualquier situación, especialmente por tratarse hoy la inseguridad, con arbitrariedad y con agresividad y con exceso de autoridad en el caso de que nos corresponda o nos pueda corresponder, y que también nos encienda las luces rojas cuando tengamos la tendencia a la manipulación y a la adulación para tratar de salvar el cuello, aunque no sea de forma literal. Me habría gustado terminar el mensaje hilándolo con la cruz, como he tratado de apuntar un par de veces con ligereza, pero para no alargarme más, pues lo dejamos para otra ocasión, y que con el mensaje de esta mañana que el Señor nos permita centrarnos en reflexionar en nuestras tendencias a la hora de decidir si lo hacemos o no por inercia, si realmente estamos filtrando y orando para actuar, para esperar, y que el Señor nos permita también identificar nuestras inseguridades y qué circunstancias también son las que nos mueven a sentirnos inseguros. Que el Señor nos permita dedicar un tiempo a reflexionar en todo esto. Sí. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, el derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, libre, creado amor.
llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Es como él, obra yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Muy bien, pues damos las gracias al Señor por su palabra, por el mensaje de Juan esta mañana tan acertado, ¿no? Que el Señor nos ayude a detectar, por un lado, nuestras inseguridades, nuestros temores, ¿verdad? A veces nos dicen que no somos nadie, que podemos perder esto, que podemos perder nosotros, otras cosas, y nos llevan a hacer cosas que no debemos, en vez de a buscar a Dios. Y por otro lado, que Dios nos ayude a confiar en Él. Hemos hablado esta mañana, hemos cantado al Dios Todopoderoso, Dios Soberano, y descansar en Él nos ayude a depositar toda nuestra confianza en Él. Pues vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias, Señor, una vez más porque en ti podemos descansar, porque tú nos haces ver nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Señor, ayúdanos a detectar de dónde vienen estos temores, estas decisiones que buscamos precipitadamente, que nos llevan a desesperarnos, nos llevan otra vez a una falta de seguridad, porque tú eres el único que nos puede dar lo que necesitamos. En ti, Señor, es donde estamos seguros, confiados, sin paz. Señor, ilumínanos. Ayúdanos a ver esto, a tener presente estas cosas, Señor. Y Señor, te pedimos que nos libres de la tentación y nos guardes. Padre, yo te suplico por
por cada uno de mis hermanos aquí en esta mañana, por cada una de las personas que estamos aquí, y que nos escuchan, y por mí mismo, Señor, que tú nos ayude y nos fortalezca. Padre, que nos guarde también hasta que nos volvamos a ver, en el nombre de Jesús. Amén. Enséñame, Rubén.